brujería en la iglesia. Anónimo, por favor. Cuando era niño, vivía en Tapijulapa, un pequeño pueblo donde apenas llegábamos, yo creo, a las 1000 personas. La mayoría ya nos conocíamos, típico de un lugar tan apartado. La iglesia estaba en el centro del pueblo. Era una construcción muy antigua, como casi todas las iglesias de pueblos. Las misas no solían tener mucha gente. Éramos pocos de por sí y al haber varias misas al día, pues podías elegir la que te quedara mejor, lo que ocasionaba poca gente en las misas. Una mañana de domingo, como era costumbre, asistí a misa con mi padre. Recuerdo que hacía muchísimo calor. Era verano y ya nos estábamos asfixiando con la temperatura. Pero incluso con ese calor, a mitad de la ceremonia, empecé a sentir un frío extraño. Un frío que definitivamente no era normal en esa época del año. Era tan intenso que incluso me hizo querer tener un suéter. Miré a los lados pensando que tal vez alguien más lo notaba, pero todos parecían estar concentrados en la misa. A mi lado había un confesionario de madera, con una pequeña cortina que cubría la entrada. Mientras intentaba entender de dónde venía ese frío, empecé a escuchar un pequeño sollozo que provenía de su interior. Cuando empezó, pensé que a lo mejor venía de afuera de la iglesia, pero el sonido se hizo más fuerte y claro. Era un llanto suave, como el de un niño. El sollozo se fue haciendo más y más fuerte y terminó convirtiéndose en un llanto que escuchó toda la iglesia. Me asusté. El padre que estaba dando la misa también lo escuchó. Se quedó callado, mirando hacia el confesionario tan sorprendido como todos. Poco a poco, los feligreses en la iglesia voltearon hacia esa parte. El padre interrumpió la misa y se dirigió hacia allí. Todos lo seguíamos con la mirada. Con manos temblorosas, corrió la cortina y abrió la puerta. Al estar tan cerca, pude ver todo lo que pasaba. Dentro había una bolsa de tela color crema, manchada con algo rojo que parecía sangre. Un olor horrible salió del confesionario, un olor tan fuerte que algunos de los presentes llevaron la mano a la boca y a la nariz, intentando no vomitar. Mi papá, al ver la escena, me tapó los ojos y me sacó rápidamente de la iglesia. No hacía falta ser muy listo para imaginar qué podía haber en esa bolsa. Mientras muchos salíamos, escuché a la gente hablar. Algunos decían que era un animal muerto, otros que tal vez alguien había dejado algo macabro allí a propósito. En ese tiempo era rarísimo la violencia por la maña, por eso lo que más se hablaba era de brujería. Me acuerdo muy bien de una señora ya viejita que estaba escandalizada porque hicieran cosas de brujas en la mismísima casa del Señor. Y la historia no acaba ahí, porque días después escuché de una señora que era amiga de mi mamá que una noche posterior a lo de la iglesia escuchó un grito horrible en el monte. En ese pueblo hay demasiada vegetación, por lo que no se veía nada. Cuenta que el grito era muy extraño. Era como una combinación entre una mujer y un ave. Imagínate lo fuerte y espantoso que fue, como para que despertara a la señora. Los perros se volvieron locos y empezaron a ladrar por todos lados. Y hasta ahí terminó. Pero la señora cuenta que al día siguiente se enteró que un hombre del pueblo había dado caza a una bruja. Aquí ya quién sabe qué tan real fue todo, Ger,
pero según cuentan, el señor se encontró con esta criatura que tenía piernas en lugar de brazos y largas manos y brazos en vez de piernas, y estaba cubierta totalmente de plumas negras. Dice que en cuanto la vio, se horrorizó y la persiguió con un machete. Trataba de defenderse o evitar que la criatura atacara. La bruja corría de una manera extrañísima, pero que alcanzó a darle un machetazo en el torso y que gritó tan fuerte que el señor se tuvo que tapar los oídos. Esto podría habérselo inventado el señor, yo lo sé, pero recuerda que la amiga de mi mamá escuchó ese grito tan raro en el monte. Esa es mi historia, Ger. Te mando un abrazo. Te escucho ya desde hace 2 años, pero hasta ahora me animé a contarte esto. Si eres amante del terror, te pido que te suscribas. Así no te perderás las próximas experiencias aterradoras que están por venir. Se sube a la cama. Me llamo David y tengo 22 años. Hace poco mi familia y yo nos mudamos a una nueva casa. La verdad es que tuvimos que cambiar de lugar por algunas situaciones familiares que ocurrieron en la casa anterior. No quiero entrar en detalles sobre esto porque son problemas personales, pero les puedo decir que fue una mezcla de problemas económicos y de salud de mis abuelos que nos obligaron a buscar un lugar más adecuado. La casa anterior era bonita, pero ya no nos sentíamos cómodos ahí. Cuando llegamos a la nueva casa, todos estábamos emocionados. Era un lugar más grande, con un jardín bonito y bastante espacio para todos. Empezamos a decorar y amueblar todo. Mis padres estaban especialmente entusiasmados con la decoración de su cuarto. Mi mamá siempre había tenido una mano especial para eso, y mi papá solo la seguía en sus decisiones. Una de las últimas cosas que hicieron fue poner una cruz de metal encima de su cama, en medio de la pared. Tenían la misma cruz en la otra casa y siempre les había dado una sensación de paz y protección. Recuerdo que mi papá la colgó cuidadosamente, asegurándose de que quedara bien fija. Era una cruz sencilla, pero hermosa, hecha de metal con un acabado muy pulido. La cruz tenía una historia detrás. Había pertenecido a mi abuela y siempre había estado en nuestra familia. La primera mañana después de haberla puesto, mis padres notaron algo muy raro. La cruz estaba al revés. Al principio pensé que mi papá tal vez no la había asegurado bien, pero cuando intentamos darle la vuelta, nos dimos cuenta de que estaba muy firme. O sea, para moverla se necesitaba un esfuerzo considerable. Además de que a la altura a la que estaba, sí o sí, alguien debía de haberse subido a la cama para moverla. Nadie de nosotros lo había tocado, obviamente. Mis padres parecían algo preocupados, pero al final decidieron no prestar mucha atención en eso. Los días pasaron y empezaron a ocurrir cosas extrañas en el cuarto de mis papás durante la madrugada. Una noche, mi mamá estaba acostada viendo su teléfono cuando sintió que alguien se sentaba de golpe a los pies de la cama. Ella vio claramente cómo el colchón se hundía bajo el peso de algo invisible. Gritó del susto y mi papá vino corriendo. Para cuando él llegó, el colchón había vuelto a su forma normal. Mi mamá estaba muy alterada y dice que vio perfectamente cómo la cama se inflaba de nuevo. Y mi papá trató de calmarla diciendo que debía haber sido su imaginación. Después de todo era de noche y a lo mejor no veía bien. Pero la cosa no acabó ahí. La cruz seguía amaneciendo volteada al revés de vez en cuando. No era todos los días, pero sí lo suficiente como para que nos sintiéramos incómodos. Mi papá intentó asegurarla de diferentes maneras. Usó clavos más largos e incluso la reforzó con pegamento, pero nada de eso funcionó.
cada vez que amanecía volteada, la volvía a colocar en su posición original, solo para encontrarla invertida de nuevo después de unos días. Lo peor sucedió una noche, cuando mis padres estaban dormidos. Dicen que se despertaron casi al mismo tiempo, sobresaltados, al sentir un frío extraño. Al abrir los ojos, se dieron cuenta de que las sábanas estaban en el suelo, a los pies de la cama. Era como si alguien se las hubiera arrancado de encima. Está por demás decir que esto nunca había pasado, por lo que sí o sí debió ser una fuerza externa la que tomó las sábanas y las arrastró. Es muy perturbador pensar en todo esto. Es que ya quedaba claro que había algo en el cuarto, una entidad o como quieras llamarlo, y el solo imaginar que algo se sube a tu cama por las noches da que pensar. Ponte en su lugar y verás que es algo bastante inquietante. Asustados, decidieron llamar por fin a un sacerdote. Este llegó al día siguiente. Era el párroco de la iglesia a la que íbamos cuando había que asistir a misa. Recuerdo que traía una pequeña maletita con agua bendita, un crucifijo y un libro de oraciones. Bendijo cada habitación de la casa, rezando en voz baja y salpicando agua bendita en las paredes y puertas. Yo vi todo el proceso, y no sé si me lo imaginé, pero podía sentir que algo nos estaba viendo. El sacerdote se tomó su tiempo en el cuarto de mis padres, rezando y bendiciendo cada rincón. Al final, colocó la cruz en su posición correcta y rezó una última oración. Mis padres parecían aliviados, aunque aún un poco tensos. Después de eso, los eventos aterradores se detuvieron. La cruz no volvió a voltearse y las noches se volvieron tranquilas para mis papás. Espero que nuestra experiencia te gustara. Si alguien ha vivido algo similar con cruces, me gustaría leerlo en los comentarios. Desde esa vivencia me ha interesado más ese tipo de cosas paranormales. Oscuros, si el video les está gustando, les pido que me regalen un me gusta. Así me ayudan mucho más de lo que creen y solo les toma un segundo. Muchas gracias. Golpes en la pared. Saludos, Ger. Vengo de Spotify y te sigo mucho. Los directos que subes los viernes empiezan a gustarme bastante. Me entretienen mucho, aunque son algo cortos. Ojalá puedas hacerlos más largos. Me llamo Paulina. Esta historia la sé porque me la contó mi mamá. Ella siempre fue muy devota. No había día que no la viera rezando o yendo a la iglesia. Había un grupo de oración que se reunía cada 2 semanas en la casa de uno de los integrantes, turnándose cada vez. Mi mamá pertenecía a ese grupo. Un día, una señora nueva llegó a la iglesia. Parecía muy interesada en todo lo que se hacía allí y no tardó en preguntar por el grupo de oración. Le dieron información y decidió unirse. Pasaron las semanas, los meses, y finalmente le tocó a ella ser la anfitriona. Era una señora de unos 50 y tantos años, vestida siempre de manera muy sencilla, pero elegante. Usaba faldas largas y blusas de colores suaves. El día que le tocó recibir al grupo, todas las señoras llegaron puntuales, como siempre. La casa de la nueva señora era grande, un poco antigua y con muchas imágenes religiosas colgadas en las paredes. Todo parecía normal al principio. Se sentaron en el salón y empezaron su sesión de oración. Pero pronto, algo perturbador comenzó a suceder. Justo cuando estaban en medio de una oración, empezaron a escuchar golpes en las paredes. Eran suaves,
pero poco a poco fueron aumentando su intensidad. Llegó un punto en que eran tan molestos que interrumpió la sesión. Mi mamá dice que las señoras se miraron entre sí confundidas y asustadas. Nadie sabía qué hacer. Los golpes eran cada vez más fuertes, como si alguien estuviera martillando desde dentro de las paredes o algo así. Llegaron a pensar que estaba temblando. Además de los golpes, en un momento una de las puertas se azotó, creando un ruido que hizo saltar a todas. El ambiente en la casa se volvió muy pesado. Las señoras dejaron de rezar. Algunas miraban a la nueva señora esperando una explicación, pero ella estaba pálida, con las manos temblando. Se quedaron en silencio, mirando alrededor, sin saber qué hacer. Mi mamá fue la primera en hablar. «Tenemos que detenernos», dijo, y todas asintieron. Cuando finalmente todo se calmó, la nueva señora empezó a llorar, y las demás la calmaron. Creían que se había asustado mucho y ya, pero entonces ella empezó a contar algo, la verdadera razón por la que se unió al grupo de oración. Dijo que en su casa siempre pasaban cosas extrañas, especialmente esos golpes en la pared. Intentaba no llorar mientras hablaba. Contó que cuando recién empezó a suceder, ni ella ni su marido podían identificar el origen de los golpes. Habían intentado todo para descubrir de dónde venían. Revisaron cada rincón de la casa, buscaron grietas, revisaron las tuberías, pero no encontraron nada. Cada vez que intentaban dormir, los golpes comenzaban fuertes y claros, como si alguien estuviera tratando de llamar su atención. En un inicio, creían que los ruidos venían del vecino. Un día la señora fue a reclamarle, cansada de los constantes golpes que no la dejaban dormir a veces. El vecino, sorprendido, le dijo que él también los escuchaba, pero él aseguraba que pensaba que de hecho provenían de la casa de la señora. Ella ya sospechaba que los ruidos venían de dentro, pero la confirmación de eso la preocupó aún más. Desesperada por encontrar una solución, llegó a la iglesia. Cuando escuchó sobre los grupos de oración en casas, pensó que tal vez eso podría ayudarla a liberarse de los ruidos. Tenía esperanzas de que con la ayuda de las demás podría poner fin a las perturbaciones. Pero en lugar de mejorarlo, la situación parecía empeorar. Después de que la nueva señora contara su historia, decidieron seguir rezando, pero esta vez con más fervor, con la esperanza de ahuyentar lo que fuera que estuviera causando esos ruidos. Se reunieron nuevamente en el salón, comenzaron a rezar, pidiendo protección y ayuda a Dios. Conforme pasaba el tiempo, los golpes en las paredes se dejaron de escuchar por completo. Ese día terminaron su sesión y se fueron cada quien a su casa. La señora les contó mucho después que, sorprendentemente, los golpes habían desaparecido por completo. Espero disfrutaran la historia. Quizá no es tan aterradora, pero creo que está interesante. Mi libro, El bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte, ya está a la venta. En México puedes encontrarlo en cualquier librería Gandhi. Para envío internacional a todo el mundo puedes conseguirlo en buscalibre.com. O si lo prefieres de manera digital, está disponible en múltiples plataformas que podrás encontrar en la descripción de este episodio junto con los links. Estoy seguro que lo vas a disfrutar. Muchas gracias, oscuros. Oscuros, recuerden seguirme en mis redes sociales. Pueden escuchar estas historias a través de su plataforma de podcast favorita. En pantalla encontrarán más videos que seguramente les interesarán y aterrarán.
Yo soy Ger, y recuerda, experimenta conmigo el terror en la oscuridad.